Hola, este es el primer video de 4 sobre el asesinato de John F. Kennedy, pero voy a hacer corta, hacer un resumen de qué es lo que van a poder ver en estos 4 videos. Uno, lo más sencillo, esto lo escribí en 2020, 2022, toda la investigación, no toda, pero casi toda la investigación la hice en 2020. Bueno, el caso es que salió que John F. Kennedy, el autor material o el creador de todo este asesinato brutal sobre el presidente John F. Kennedy, fue el director del FBI de esa época, Edgar Hoover. Pero eso no era todo lo que salía. Y ahí empecé a conectar que todas las películas, todas las series tienen una conexión con la realidad. En Los Simpsons se lee fácilmente, se lee futuro muchas veces, pero hay otras películas, Los Miserables, que conecta con Jack el Destripador, con los asesinatos de Jack el Destripador. Pero en este caso, el asesinato de Kennedy no es el único que aparece en El Hombre Araña. Conecta con el asesinato de Abraham Lincoln, conecta con el asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, conecta con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, que era un precandidato y iba a ganar. En fin, el Hombre Araña conecta con asesinatos de presidentes, pero además, casi que estoy segura, porque es que me faltó encontrar a uno de los abuelos de Abraham Lincoln. Entonces, no se parece el chivo expiatorio que pusieron para no culpar a los verdaderos cuando el asesinato de Abraham Lincoln. Entonces, los abuelos posiblemente conectan con los chivos expiatorios. Y es un proceso enfermo que ocurre a través de los siglos, que así se da siempre. Y El Hombre Araña salió en 1962 y el asesinato de John F. Kennedy fue en 1963, o sea que ya estaba escrito. Abraham Lincoln sí fue mucho antes, pero ya estaba escrito lo de John F. Kennedy. Y eso es de terror. Lo de Olof Palme igual, ya estaba escrito. El primer ministro de Suecia. Otra cosa que quiero contarles es que después del asesinato de John F. Kennedy, salieron unas coincidencias entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy, pero aparte yo encontré que las esposas son muy parecidas, que los padres de las esposas son muy parecidos, que también que, por ejemplo, el Hombre Araña conecta con el chivo expiatorio del asesinato de Kennedy. Es igualito. Y que la novia del Hombre Araña es igualita a la pareja de el chivo expiatorio del asesinato de Kennedy, que se llama Lee Harvey Oswald. Que los tíos del Hombre Araña son igualitos a los padres de Lee Harvey Oswald. Que hay muchas coincidencias, muchas conexiones. Y este es un trabajo grande que quiero sacar antes de que digan quién lo mató, porque tengo a Edgar Hoover, ¿no? Y yo no sé si Edgar Hoover estuvo también involucrado en otros asesinatos, pero para mí no fue tanto la CIA, no fue tanto Nixon, no fue tanto, sí la mafia. Salió también otra imagen y eso también lo voy a comentar. Él estuvo siendo culpado, pero finalmente salió libre. Salió otra imagen de parte del complot de John F. Kennedy, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. El que solo le interese saber a quién creo que es el culpable, pues ya, adiós. Pero de verdad es un tema
brutal, porque es toda la serie, toda la película, todas las... Me agarré de los dibujos animados del Hombre Araña, todo. Y salen unas cosas muy interesantes. Valdría la pena que vieran los 4 videos. Comenzamos. Si les gusta mi canal, compartan, activen la campanita y suscríbanse. Nos vemos. Bye.